llegada de Andy Burnham al 10 de Downing Street, me traslado, como siempre, a la mesa central de Conexión Global Prime para comenzar el análisis con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien y, bueno, siguiendo con mucha atención lo que está pasando en Gran Bretaña, porque este cambio de gobierno es muy, pero muy relevante. ¿En qué sentido? En el sentido que el Partido Laborista, bajo Starmer, estaba cada vez más amenazado. Después de haber llegado al gobierno con una muy buena mayoría, gradualmente en todas las elecciones locales fue perdiendo preferencia. ¿Y quién le estaba comiendo el queso, como se dice vulgarmente? El Partido Reforma. Claro. Y Reforma es un partido de la derecha populista con elementos, con una carga muy fuerte de xenofobia contra los inmigrantes, como lo hemos visto en buena parte de Europa, en Francia, con Marine Le Pen, en España, en Alemania, Alternativa para Alemania. Es decir, hay una serie de partidos también en los países nórdicos. En toda Europa la derecha populista xenófoba ha ido creciendo en forma muy significativa y en algunos países, como en Italia, está en el gobierno la señora Meloni. De manera que en Gran Bretaña este cambio de liderazgo, porque no hubo elecciones, simplemente dentro del Partido Laborista, de acuerdo a los estatutos del partido, que son además legales, y cualquier partido, si hubiese sido el Partido Conservador, puede reemplazar tranquilamente, si tiene una mayoría parlamentaria. La mayoría de los parlamentarios conservadores dicen: queremos cambiar el líder, y lo han hecho en varias oportunidades. Lo hicieron en 3 oportunidades en los últimos años en Gran Bretaña. Claro. De manera que esto es normal, y el Partido Laborista venía bajando, descendiendo en forma bastante vertiginosa, y finalmente los laboristas dijeron: así no podemos seguir, tenemos que tener un cambio en la conducción, y esta es de alguna manera nuestra última carta antes de dejarle el espacio al Partido Reforma, a este partido de derecha, en algunos casos de extrema derecha. No todos los que todos los que votan por Reforma son de extrema derecha, pero hay muchos elementos ultra dentro del partido, pero lo que todos tienen en común es la xenofobia contra un partido básicamente anti-inmigrante, y que también fue el partido clave, y su líder especialmente fue absolutamente determinante en el Brexit. No queremos ser parte de la Unión Europea, nosotros queremos ser independientes, autónomos, no queremos que Bruselas, que es donde está la sede de la Unión Europea, nos esté dictando las normas, nos digan cómo nos tenemos que comportar, digamos, caricaturizar la situación. Ahora nos dicen cómo tenemos que fabricar los helados y cuánto cacao tiene que tener el chocolate. No. Nosotros hacemos la cosa a nuestra manera y siempre nos hemos sabido manejar, de manera que no queremos estar en Europa. El tiempo les ha ido demostrando que fuera de Europa estaban más mal. Además tuvieron mala suerte, digo mala suerte entre comillas, pero en Estados Unidos llegó un gobierno con la misma filosofía nacionalista. Claro. Me refiero a Trump, es decir, Estados Unidos por encima de todo, América para los americanos, en fin, de manera que, bueno, y Gran Bretaña, sí, nos llevamos bien con ellos, pero no les vamos a hacer ninguna concesión especial, y de alguna manera Gran Bretaña quedó en el medio de 2 sillas, como se suele decir, y no estaba ni con Europa ni con Estados Unidos. Y bueno, gradualmente la realidad, la experiencia, les ha ido indicando que tienen que ir acercándose a Europa, y ese ha sido el proceso. Pero en todo caso, la llegada de Burnham es como la última carta para frenar a la ultraderecha y a este partido Reforma, que es el que ha ido ganando cada vez más fuerza. Pero antes de que analicemos la figura de Andy Burnham, que es muy atractiva su figura, muy popular, me gustaría primero analizar por qué el Partido Laborista llega a este declive en estos 2 años, después de lograr terminar con una década del Partido Conservador al mando de Reino Unido. ¿Por qué entonces, después de 2 años de este éxito, se obliga a Keir Starmer a renunciar? ¿Es por la figura de Keir Starmer o por el avance de la ultraderecha? ¿A qué responde este declive entonces? Principalmente a lo segundo, al avance de la ultraderecha del Partido Reforma, que ha ido ganando cada vez más fuerza, y en todas las elecciones
salvo en la última elección donde fue elegido Burnham, el Partido Laborista fue perdiendo, y no solamente el Partido Laborista, sino que también los conservadores Sí. también están en una caída aún más pronunciada. Y esto es un fenómeno que se ha replicado y lo hemos analizado en otras oportunidades en toda Europa y en América Latina. El colapso de los centros políticos, es decir, los partidos centristas, digamos, Democracia Cristiana, los partidos socialdemócratas han ido perdiendo fuerza y te lo digo en toda Europa, y quien está ganando fuerza son partidos o muy militantes de izquierda, de extrema izquierda, o partidos de extrema derecha. Pero son mucho más los partidos de extrema derecha que se han ido fortaleciendo y en varios países, incluido España, están a las puertas del gobierno. Es decir, en las próximas elecciones en España, perfectamente los socialistas, que son socialdemócratas, podrían perder las elecciones y podrían perderlas a mano de una coalición de extrema derecha. En Francia, como dije, Marine Le Pen perfectamente podría, según las encuestas, Sí. podría ganar las elecciones. Es decir, no estamos especulando, estamos viendo realidades y estos partidos de extrema derecha han ido ganando, y esto es bien importante, una serie de ciudades. Es decir, han ido ganando alcaldías. Y como sabemos, en todo el mundo los alcaldes están de moda. Exacto. Sí. Los alcaldes son cada vez más valorados en contraste con los parlamentarios. Los diputados, ¿qué hacen los diputados? No los conocemos, no vienen nunca. Los senadores menos, son puestos tan atornillados para siempre. En cambio, los alcaldes son figuras mucho más cercanas, están preocupados de la cotidianidad. Y esa es lo que le dio el triunfo a Burnham. Burnham era el alcalde de Manchester. Exacto. Y esto ha dado origen a un concepto nuevo, que lo llaman el manchesterismo. No confundir con manchesteriano, porque el liberalismo manchesteriano en el siglo XIX fue como el origen del capitalismo expansionista, del capitalismo de libre mercado, y eso se tipificó como liberalismo manchesteriano. Claro, Manchester en aquel entonces era el corazón industrial de Gran Bretaña y de ahí salía buena parte de las telas, los tejidos británicos. Ellos compraban la lana en Argentina, se llevaba a Gran Bretaña y ahí, digamos, la manufacturaban y salían estos géneros tan famosos, etcétera, y era el centro de la industria del acero, por lo tanto era el corazón industrial de Gran Bretaña, la Gran Bretaña imperialista que dominaba buena parte del mundo en aquel entonces. Y eso fue el liberalismo manchesteriano. Pero ahora se habla de manchesterismo distinto. ¿En qué consiste el manchesterismo? Es, si tú quieres, la ideología de los alcaldes. A ver, ¿cómo? Que es preocuparse de lo local. Ya. Y Burnham, ¿cómo se hace famoso? Llega a ser alcalde y dice, yo no quiero que Londres siga gobernando nuestras vidas. Nosotros vamos a fijarnos en las necesidades específicas. Y, por ejemplo, dice, vamos a tener un sistema de buses mucho más económico y que va a circular por una serie de zonas donde no tenemos buena cobertura. Vamos a evitar que entren tantos automóviles a la ciudad. Y comenzó a reorganizar Manchester, por ejemplo, todo lo que es la educación. Vamos a darle facilidades especiales a las universidades. Y hoy día, en la región de Manchester, en el Gran Manchester, hay muy buenas universidades y le prestó mucha atención a este tema. Lo mismo con la educación. Y vamos a tener una educación mucho más focalizada a las necesidades de nuestra región que a grandes planes nacionales dictados desde el Ministerio de Educación en Londres, y así sucesivamente. Él fue generando esta visión local, localista, que a mucha gente le encanta. Y eso le dio una popularidad. Y bueno, él desde allí lo llegaron a llamar, lo bautizaron como el Rey del Norte. Exacto. Y todo esto ya una vez creo que lo comentamos, así como los chilenos tenemos esta idea del Rey del Sur, con lo que queremos decir, algo puro, algo limpio, algo bueno está en el sur. Viaje al sur, es decir, de allí viene lo esencial, la fuerza de nuestro pueblo está en el sur profundo. Bueno,
en Inglaterra, en Gran Bretaña, es en el norte profundo. Y el rey del norte, viene hacia el centro, hacia Londres, a sacudir un poco a esta Inglaterra, esta Gran Bretaña anquilosada, y él viene con un discurso de renovación, prestando mucha atención a los detalles, a lo local, dice, desde lo local a lo nacional, no de lo nacional a lo local. Estoy caricaturizando un poco, estoy exagerando, pero ese es básicamente el enfoque de Burnham, y de ahí que se hable del mancherismo de Manchester, porque de ahí surgió esta ideología que por supuesto se aplica en otras ciudades también en Europa, donde han crecido estos alcaldes que se transforman en figuras nacionales, y por eso se mira con tanto interés cómo le va a ir a Burnham y si va a ser capaz de detener o controlar el avance de la ultraderecha. Sí. Y cuando a él lo eligieron, le dio una paliza a la extrema derecha en la circunscripción donde él lo eligió. Sí. Claro. Ahora, por eso mismo era mi pregunta de ¿por qué es el declive del Partido Laborista? Porque, claro, sabemos que es por el avance de Reform UK, que eso está pasando en Europa, está pasando en el mundo. Entonces, ¿puede Andy Burnham, un alcalde, un hombre muy popular, de hecho vimos, ahí está cuando llega a Downing Street, hace su primer discurso sin el atril, llega, hoy día hizo una pauta con los buses también, llega de inmediato con un estilo distinto a Keir Starmer, pero ¿puede una persona salvar al Partido Laborista si el problema no fue una persona, no fue el problema de Keir Starmer, sino un fenómeno, el avance de la ultraderecha? ¿Puede entonces ser la solución una persona en particular que viene de una alcaldía y que va a tener que enfrentar problemas mucho más grandes? En la política exterior, por ejemplo, no sabemos cuál es la postura de Andy Burnham respecto de Estados Unidos, de la guerra con Irán, que esos son los temas que importan ahora. Importan a la minoría que está preocupada de los temas internacionales. A la gran mayoría de la gente le importa cuánto paga por el transporte, el precio de la electricidad, de los servicios. Eso, a la gran mayoría le importa eso. Y esto lleva al eje de tu pregunta, que es ¿qué pasa con el laborismo? Y con los laboristas, que son un partido socialdemócrata, tienen el mismo problema en toda Europa. Las clases obreras, como clases obreras, están desapareciendo. ¿Qué pasó en Estados Unidos con los sindicatos? Que en algún momento los sindicatos estadounidenses eran muy poderosos. Bueno, mucho de la vieja clase obrera industrial, automotriz, votó por Trump. Porque Trump tuvo un discurso nacionalista de decir, America first, América primero, queriendo decir Estados Unidos, por supuesto, claro. Y los trabajadores, una gran cantidad de trabajadores, por ejemplo, en la industria del carbón en Estados Unidos, en esas regiones votaron masivamente por Trump, porque era un nacionalista que defendía la base industrial del país. Y los socialdemócratas durante mucho tiempo han tenido ese punto de vista. Sin embargo, el mundo ha cambiado. Y hoy día ya esta clase obrera, que era visualizada por Marx, por Lenin, los grandes batallones obreros de las grandes industrias, bueno, eso se ha ido evaporando. Por ejemplo, Gran Bretaña ya no tiene prácticamente una industria, la gran industria automotriz, la industria acerera. Hoy día la industria del acero ha sido vendida a empresas extranjeras y está muy reducida. Ni hablar, el carbón ha desaparecido completamente, que eran los grandes polos obreros. Y Burnham lo que aprendió, y ese es el nuevo discurso desde lo local, a la gente le importa la ciudad, le importan las condiciones de vida locales y que generar empleo local más que los grandes planes estratégicos. Vamos a desarrollar una industria química y a nivel nacional que va a generar tanto empleo. Bueno, sí, pero ¿cómo voy yo en la parada? ¿Qué pasa en mi ciudad? ¿Esto va a tener algún impacto para nosotros? Y hay un cierto rechazo a ver las cosas que pasan por encima de tu cabeza. Y por lo tanto, esta respuesta local, desde el localismo, tiene tanta fuerza y ha ido ganando espacio en todas partes, también en Chile. Por algo los alcaldes en Chile
son tan populares, porque la gente lo Claro. siente como algo próximo. Es el hombre que sabe lo que pasa en mi comuna. Y a mí me interesa más lo que pasa en mi comuna que lo que pasa en el país en general. De hecho, si hay un desborde de río en Copiapó, bueno, sí, simpatizamos, somos solidarios, pero es Copiapó. O sea, en Puerto Montt están viviendo otra realidad. Y a la inversa, cuando pasa algo en Puerto Montt, los copiapinos dicen, bueno, sí, lástima por los hermanos allá en Puerto Montt, pero tomar en cuenta esa realidad. Y esa es la gran paradoja, Alicia, que en un mundo cada vez más globalizado, el localismo tiene más fuerza. Y entonces, las dos cosas son ciertas. El mundo está brutalmente globalizado y va a seguir siéndolo, pero lo local y la afirmación de lo local es más fuerte. Y eso, Burnham supo interpretar eso y por eso tuvo una tremenda elección como parlamentario y tiene la mayoría abrumadora de su propio partido, pero ojo, es una apuesta complicada. Claro. O sea, si él fracasa, no te quepa duda que muy probablemente la extrema derecha, no los conservadores, podrían llegar al gobierno en Gran Bretaña. Hay que ver entonces si el modelo de Manchester funciona. El manchesterismo. El manchesterismo. Raúl Sor, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante tu análisis. Que estés muy bien. Igual, chao. Nosotros nos vamos a la pausa, pero al regreso seguimos entonces analizando lo que está ocurriendo en Reino Unido. No se vayan, ya volvemos.